Imagina esto. Abres la puerta de tu casa una mañana cualquiera, esperando el olor del café, y lo primero que te golpea no es el frío, ni el viento, ni la lluvia, sino un hedor metálico, como sangre vieja mezclada con óxido mojado. Levantas la vista para quejarte del clima, y el sol no está donde debería. La luz es más débil, el cielo tiene un color raro, como si alguien hubiera lavado el mundo con agua sucia. Tu teléfono no tiene señal, los pájaros no cantan, y en el horizonte, donde ayer había una ciudad, hoy ves gente corriendo con mantas, bidones y ojos desorbitados. Porque en una sola noche la Tierra ha despertado en la órbita de Marte, y nadie entiende cuánto tiempo nos queda. Y lo más inquietante no es que vayamos a morir, es que durante las primeras horas parece que quizá podamos sobrevivir. La pregunta suena a ciencia ficción perfecta para una noche de insomnio, pero en realidad es una trampa brutal para la imaginación. ¿Qué pasaría si la Tierra y Marte intercambiaran lugares? No si viajáramos a Marte. No si terraformáramos Marte. No. La Tierra completa, con sus océanos, ciudades, satélites, aeropuertos, granjas, hospitales, guerras, memes, centrales nucleares, millones de animales y 8.000 millones de personas, movida de golpe a la órbita marciana, y Marte, al mismo tiempo, colocado en la órbita de la Tierra, como si el sistema solar hubiera hecho un truco de magia y después se hubiera ido silbando. Al principio mucha gente imaginaría lo mismo. Bueno, la Tierra tiene atmósfera, tiene océanos, tiene vida, tiene inercia térmica. Aguantaremos. Y sí, esa intuición no es absurda. De hecho, ahí está la crueldad de este escenario. No es un final instantáneo y limpio. No es una explosión hollywoodense. Es peor, es un descenso por escalones. Un mundo que se va apagando capa por capa mientras la humanidad intenta convencerse de que todavía controla algo. Vamos a recorrerlo como si estuviéramos allí. No desde un laboratorio silencioso, sino desde la calle, desde la piel, desde los pulmones, desde los tubos de una calefacción que un día dejan de calentar, desde los mercados vacíos, desde los campos que ya no brotan, desde la primera noche en la que el invierno empieza a sentirse y no termina, porque cuando la Tierra ocupa la órbita de Marte, lo primero que cambia no es el suelo bajo tus pies, cambia la cantidad de energía que recibimos del Sol, y ese detalle, que suena técnico, es la diferencia entre una mañana fresca y un planeta condenado a congelarse. La órbita de Marte está, en promedio, aproximadamente a 1,52 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso significa que la luz solar allí no llega un poco más débil. Llega muchísimo más débil. Alrededor del 43% de la energía solar que recibimos aquí, en la órbita terrestre. Piénsalo visualmente. No es como bajar un poco el brillo de la pantalla. Es como vivir de pronto en una casa a la que le quitan más de la mitad de la electricidad y te dicen, no pasa nada, sigue cocinando, acalentándote, bombeando agua, produciendo alimentos y manteniendo vivas a miles de millones de personas. La Tierra, por supuesto, no se congela en una tarde. Los océanos son una batería térmica gigantesca, la atmósfera retiene calor. El planeta tiene una tremenda inercia. Durante las primeras horas, incluso durante los primeros días, mucha gente podría no notar nada catastrófico a simple vista, especialmente en regiones templadas y en estaciones cálidas. Los titulares hablarían de anomalías. Los meteorólogos parecerían personajes de terror leyendo gráficos incomprensibles, y las redes, si todavía funcionan, se llenarían de bromas. Bueno, al menos este verano no hará tanto calor. Esa fase de negación sería real y peligrosísima, porque el cambio ya habría comenzado en un lugar que no sale en los memes. El balance energético global. El planeta estaría perdiendo más calor del que recibe. Cada amanecer traería menos recarga que el anterior, y cada noche drenaría un poco más. No lo verías en una gran explosión. Lo verías en detalles. El rocío que tarda más en evaporarse, las mañanas más frías incluso en zonas que antes eran suaves, un cielo con una luz más dura, más pobre, sombras que parecen correctas, pero una sensación extraña en la piel, como si el día estuviera enfermo. Y entonces aparecería el primer gran error humano. Creer que esto es, sobre todo, un problema de temperatura. No, es un problema de sistemas. Cuando el clima empieza a desviarse a escala planetaria, lo primero que se rompe no es la naturaleza en abstracto. Se rompen las cadenas invisibles que sostienen la vida moderna. Electricidad estable, combustible distribuido, carreteras transitables, y cosechas programadas, puertos operativos, rutas aéreas, suministro de medicamentos, refrigeración de alimentos, bombeo de agua, internet,
sincronización financiera, logística de repuestos. Nuestra civilización no se cae como una torre, se deshilacha como una tela mojada. Imagina una ciudad grande en la segunda semana. Aún hay semáforos encendidos en muchas avenidas, aún abren algunos supermercados, aún funcionan hospitales. Pero ya no llega con regularidad todo lo que necesita una ciudad para seguir siendo ciudad. Camiones retrasados, trenes cancelados, cosechas en duda, incremento brutal en la demanda de calefacción, picos de consumo eléctrico en países enteros, fallos en subestaciones, mantenimiento imposible en zonas con tormentas más severas. La gente empieza a comprar estufas, generadores, gas, comida enlatada, mantas térmicas, primero por prudencia, luego por miedo, después por pura imitación del miedo ajeno. Y el miedo ajeno es contagioso como un incendio en un edificio lleno de cortinas. Mientras eso ocurre, en el campo, la crisis se vuelve más silenciosa y más letal, no porque de repente todo se congele, sino porque los ritmos dejan de coincidir. El calendario agrícola, que ya era una coreografía frágil, se vuelve una ruleta, brotes que se frenan, floraciones desacompasadas, polinizadores desorientados, heladas fuera de temporada, menos radiación solar para la fotosíntesis, suelos que conservan frío y humedad donde antes había calor útil. No necesitas que todo se destruya para provocar hambre. Basta con arruinar suficientes cosechas en suficientes regiones al mismo tiempo. Ese es el verdadero golpe. No un meteorito, no una explosión. Un porcentaje, un 10% menos aquí, un 20% menos allá. Un retraso de 2 semanas en una región clave, una plaga que se desplaza a un lugar nuevo, una cadena de exportación que se corta por hielo en un puerto, un fertilizante que no llega, un combustible que se prioriza para calefacción y no para maquinaria agrícola, un gobierno que prohíbe exportaciones para proteger el mercado interno, otro que responde con sanciones, otro que militariza almacenes, y de pronto, países que parecían fuertes descubren que su seguridad alimentaria dependía de rutas, acuerdos y estabilidad climática que ya no existen. Si lo narráramos desde una sola familia sería todavía peor de escuchar una madre llenando botellas con agua, por si acaso, mientras la radio repite que no hay que entrar en pánico. Un niño preguntando por qué el sol alumbra menos y por qué ahora hace frío por la tarde aunque sea verano. Un anciano guardando medicinas en una nevera que se apaga cada pocas horas porque hay racionamientos eléctricos. Un vecino que se ríe del asunto el lunes, instala una estufa de combustible el miércoles y el viernes ya está haciendo fila durante 6 horas para comprar gas. Y aquí llega un twist que mucha gente no espera. Durante una fase inicial, algunas zonas del planeta podrían experimentar condiciones localmente soportables, incluso una sensación de adaptación posible. Las regiones ecuatoriales y costeras, por la enorme capacidad térmica del océano y la distribución del calor, no se convierten en hielo instantáneamente. Algunos comentaristas aprovecharían esa falsa tregua para vender optimismo. La Tierra resiste. Los científicos exageraron. Nos estamos estabilizando. Pero no sería estabilización, sería retraso. El planeta no habría terminado de responder. La física no discute, solo tarda. Mientras la superficie empieza a enfriarse, la atmósfera entra en un proceso de reorganización brutal. Cambian gradientes térmicos, cambian corrientes, cambia la circulación global. Los patrones meteorológicos que conocemos dejan de ser fiables, y eso significa que incluso lugares acostumbrados al frío pueden verse sorprendidos por un frío distinto. Más persistente, más seco, en unas zonas más tormentoso, en otras más traicionero. No es solo más invierno. Es un sistema nuevo intentando encontrar equilibrio mientras arrastra continentes llenos de infraestructura diseñada para otro mundo. Ahora imagina los océanos, esos gigantes lentos que parecen eternos, son nuestra salvación al principio, y después se vuelven un reloj de cuenta regresiva, absorben el golpe inicial, liberan calor, retrasan la congelación masiva, pero ese calor se agota. Poco a poco, el hielo marino empieza a expandirse, primero estacionalmente en extremos, luego de forma más agresiva. El albedo, la capacidad de reflejar la luz, aumenta. Más hielo significa más luz reflejada. Más luz reflejada significa menos energía absorbida. Menos energía absorbida significa más frío. Y más frío significa más hielo. Es un círculo vicioso precioso en una simulación y monstruoso cuando ocurre sobre el planeta donde vives. Visualízalo desde un satélite. Manchas blancas creciendo como una infección limpia, bordes de hielo avanzando donde antes había rutas marítimas, puertos que se transforman en trampas de metal inmovilizado, barcos atrapados, cables y tuberías sometidos a tensiones térmicas para las que nunca fueron pensados, plataformas en problemas,
costas enteras reorganizando su vida alrededor de un mar que ya no se comporta como mar, sino como pared. Y a la vez, en tierra, aparece otro protagonista asquerosamente subestimado: el aire seco y frío en interiores. No es una imagen épica, no vende pósters, pero mata. Con el aumento brutal de la calefacción improvisada, la mala ventilación y las interrupciones energéticas, millones de personas empezarían a vivir en condiciones interiores pésimas: combustión incompleta, monóxido de carbono, humedad descontrolada, moho en unos lugares, aire demasiado seco en otros, infecciones respiratorias, crisis en asmáticos, ancianos y bebés. La supervivencia cotidiana se volvería física y sucia. Condensación en ventanas, ropa húmeda que no se seca, dedos agrietados, labios sangrando, olor a combustible en habitaciones cerradas, gente durmiendo con abrigo y gorro dentro de casa. El fin del mundo no siempre se parece a una explosión. A veces se parece a toser en una cocina mal ventilada, mientras afuera cae una nieve que antes no existía en esa latitud. Y todavía ni siquiera hemos hablado del tiempo, porque al cambiar a la órbita de Marte, la Tierra mantendría su rotación. Nuestro día seguiría siendo aproximadamente de 24 horas, pero el año cambiaría drásticamente. Un año en la órbita de Marte dura unos 687 días terrestres, casi el doble. ¿Eso significa estaciones mucho más largas? El invierno no sería simplemente más frío. Sería larguísimo, exageradamente largo. Un invierno que parece no acabar, capaz de agotar reservas, moral, infraestructura y paciencia colectiva. El verano, cuando llegara, tampoco sería una solución mágica, porque sería más débil en energía solar y además vendría a un planeta ya alterado, con hielos extendidos y océanos respondiendo con lentitud. Esa longitud de las estaciones cambiaría la psicología humana, y esto importa más de lo que parece. Nuestra especie está hecha de expectativas. Aguantamos una ola de frío porque sabemos que termina, aceptamos un invierno duro porque la primavera llega cuando toca. Pero ¿qué pasa cuando el invierno se vuelve una temporada interminable, una presencia que coloniza el calendario, la economía y la cabeza? El cansancio social se convertiría en una fuerza geológica, aumentarían los conflictos domésticos, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, las migraciones desesperadas hacia zonas más habitables, los gobiernos de excepción, los discursos mesiánicos y los estafadores de siempre vendiendo milagros térmicos, combustibles infinitos y refugios imposibles. Y justo ahí, cuando la humanidad está obsesionada con el frío, llega el siguiente giro. El enemigo no es solo la temperatura baja, sino la caída de la productividad biológica global. Menos luz solar significa menos fotosíntesis en promedio. Y eso no golpea únicamente a los cultivos. Golpea bosques, pastos, fitoplancton. Sí, el fitoplancton. Esos organismos microscópicos del océano de los que casi nadie habla en las películas, pero que sostienen redes tróficas enteras y participan en la producción de oxígeno. Si alteras la luz, la temperatura y la circulación oceánica, alteras la base misma de muchos ecosistemas marinos, y cuando se tambalea la base, arriba no caen hojas, caen cadenas enteras de alimentación. En las costas, comunidades pesqueras empezarían a ver capturas erráticas, especies desplazándose, temporadas alteradas, algunas poblaciones colapsando, otras apareciendo donde nunca estuvieron. Los mapas tradicionales de pesca dejarían de servir. Lo que durante generaciones fue conocimiento transmitido de padre a hijo se volvería parcialmente inútil en pocos años. Y eso duele más que una gráfica. Duele como perder un idioma. Mientras tanto, los países con más recursos intentarían encapsular la vida. Agricultura de interior, invernaderos masivos, iluminación artificial, sistemas hidropónicos, redes eléctricas reforzadas, almacenamiento energético, desalinización, racionamiento inteligente, refugios climáticos. Y sí, eso salvaría vidas, muchas. Pero aquí está la parte incómoda que nadie quiere escuchar en un video optimista. Esas soluciones funcionan a escala limitada y dependen de una infraestructura industrial gigantesca, estable y altamente coordinada. Justo lo que este escenario se dedica a romper. No basta con poner luces a las plantas si faltan semiconductores, repuestos, técnicos, combustible, estabilidad política, transporte, seguridad y mantenimiento. No basta con tener tecnología si el sistema que alimenta esa tecnología se está congelando en la periferia. La civilización moderna es extraordinaria, pero no es mágica. Y el intercambio Tierra-Marte sería una prueba diseñada para explotar sus puntos ciegos. Sin embargo,
Y esto es importante para entender la dimensión dramática de lo que estamos contando. La humanidad no se rendiría de inmediato, ni de cerca. Ese sería precisamente uno de los aspectos más fascinantes de este escenario. La resistencia. Veríamos una creatividad feroz, ciudades reconvirtiendo estacionamientos subterráneos en centros térmicos, redes vecinales compartiendo calor, agua y comida, ingenieros improvisando intercambiadores, aislantes, sistemas de recuperación de calor en edificios viejos, agricultores experimentando con variedades resistentes en condiciones imposibles, hospitales adaptando protocolos para apagones recurrentes, universidades, laboratorios y comunidades maker colaborando como si el planeta entero se hubiese convertido en un taller de emergencia. Pero cada acto de ingenio llegaría acompañado de una factura. Cada kilovatio dedicado a calefacción es un kilovatio que no va a industria. Cada litro de combustible guardado para ambulancias falta en tractores. Cada convoy militar que protege alimentos no protege medicinas. Cada frontera cerrada para estabilizar el país vecino genera una crisis humana al otro lado. Cada decisión de supervivencia crea otra vulnerabilidad. Y mientras la atención mundial está atrapada en el presente inmediato, mantener caliente esta noche, salvar esta cosecha, reparar este transformador, el planeta continúa su lenta metamorfosis en silencio. Los glaciares no aparecen de un día para otro, pero el avance sostenido del frío empieza a fijarse en regiones altas y continentales. Los ríos cambian sus ritmos de congelación y deshielo. Infraestructuras hidráulicas se vuelven impredecibles. Las ciudades costeras, que antes temían el aumento del nivel del mar por calentamiento global, ahora se enfrentan a otro tipo de amenaza. Hielo, tormentas, puertos inservibles y cadenas de suministro oceánicas devastadas. Es una ironía tan brutal que cuesta asimilarla. Una especie que pasó décadas discutiendo cómo sobrevivir a un planeta que se calentaba, de pronto tiene que aprender a sobrevivir a un planeta que se enfría demasiado rápido para su civilización. Y no sería un reinicio limpio. Sería una superposición de crisis, calentamiento previo plus, nueva caída de insolación. Infraestructuras diseñadas para un clima y sometidas a otro. Ecosistemas ya estresados recibiendo un golpe adicional. Conflictos geopolíticos latentes detonando bajo presión climática extrema. Las viejas heridas del mundo no desaparecen cuando llega una crisis cósmica. Se infectan. Hay una imagen que resume esta etapa mejor que cualquier gráfico. Una central eléctrica funcionando bajo una tormenta de nieve inusual, y con técnicos agotados, carreteras cortadas, helicópteros en tierra, combustible racionado, una ciudad entera esperando calor, y, sobre ellos, un sol más pequeño, más débil, colgado en un cielo precioso y siniestro. Todo sigue pareciendo tierra, pero la tierra ya no está en casa. Y si hasta aquí te parecía que aún había margen, lo entiendo, porque lo hay. O mejor dicho, lo parece. La verdadera pregunta empieza cuando nos damos cuenta de que esto no es una emergencia de semanas ni de meses, sino el nuevo estado del mundo. No estamos sobreviviendo a una ola de frío. Estamos intentando rediseñar la civilización en una órbita que no fue hecha para nosotros. Y en ese momento, cuando los gobiernos dejan de hablar de contingencia y empiezan a usar palabras como reubicación permanente, priorización poblacional y zonas de viabilidad, la historia cambia de tono para siempre. Ya no se trata de conservar la normalidad, se trata de decidir qué partes de la normalidad sacrificamos para que algo humano, lo que sea, llegue vivo al siguiente ciclo de estaciones. Porque sí, habrá un siguiente ciclo, más largo, más frío, más cruel. Y cuando llegue, no solo pondrá a prueba nuestras máquinas, sino algo mucho más frágil. La idea que tenemos de nosotros mismos como especie dominante de este planeta, si es que todavía podemos seguir llamándolo nuestro, perfecto. Entonces, seguimos justo desde ese punto en el que la humanidad deja de pensar en aguantar el invierno y empieza a aceptar algo mucho peor, que el invierno ya no es una estación, sino una condición del nuevo mundo. Lo más aterrador no ocurre cuando cae la temperatura, ocurre cuando cambian las palabras. Primero desaparece temporal, luego desaparece anomalía, después, casi sin darte cuenta, desaparece volverá a la normalidad. Y en su lugar aparecen expresiones que suenan técnicas, frías, casi limpias, pero que esconden decisiones capaces de romper países enteros, zonas de habitabilidad prioritaria, corredores de reubicación, cargas poblacionales sostenibles, racionamiento por criticidad, abandono programado de infraestructura no esencial. Dicho de otra forma, ¿qué ciudades se salvan? ¿Qué ciudades se vacían? ¿Qué industrias siguen encendidas y cuáles se apagan para siempre?
La segunda gran fase de esta historia no es solo climática, es política, es moral, es humana. Porque una cosa es luchar contra el frío, y otra muy distinta es aceptar que no habrá calor para todos. Imagina una reunión de emergencia en un gobierno cualquiera. Las pantallas muestran mapas térmicos, redes eléctricas saturadas, rutas logísticas cortadas, reservas de combustible, proyecciones de cosecha, consumo hospitalario, mortalidad por exposición, movimiento migratorio. En una columna roja, una cifra sube cada hora. Demanda de calefacción. En otra, una cifra baja. Capacidad de generación estable. En una tercera, parpadea una palabra que nadie quiere pronunciar en voz alta. Déficit. Y entonces alguien, con voz de funcionario agotado, propone lo impensable. Desconectar regiones enteras para sostener los nodos críticos. No porque odie a esa gente, no porque sea un villano, sino porque las matemáticas ya han entrado en la sala y no aceptan discursos. Ese es el twist que vuelve esta etapa especialmente brutal. Las decisiones más crueles no siempre nacen de la maldad, sino de la escasez. Se priorizan hospitales, plantas de tratamiento de agua, centros de producción alimentaria, nodos de telecomunicación, instalaciones energéticas, refugios térmicos, laboratorios, almacenes médicos. Después lo que queda, si queda, se reparte. Y cuando no alcanza, empiezan los cortes rotativos. Al principio son de horas, luego se alargan, luego dejan de rotar. Una ciudad que durante décadas fue un símbolo de progreso se convierte en un organismo que late por zonas. Un barrio con luz, otro en penumbra, otro con generadores privados, rugiendo toda la noche, otro donde la gente quema muebles para calentar una habitación. Sí, muebles. La civilización retrocede de forma obscena en pequeños gestos. Una biblioteca usada como centro térmico, un gimnasio convertido en dormitorio colectivo, una iglesia transformada en comedor y sala de carga de baterías, estacionamientos subterráneos con mantas colgando entre columnas de hormigón, como campamentos de guerra dentro de edificios que antes olían a gasolina y prisa. La gente aprende a identificar quién tiene calor por el color de sus mejillas. Adivina qué edificio sigue recibiendo energía por la escarcha. Si no hay hielo en ciertas tuberías exteriores, ese lugar está vivo. Y mientras el mundo urbano se reorganiza a golpes, el campo entra en una transformación todavía más silenciosa y más importante, porque la humanidad descubre algo incómodo. No puedes comerte una ciudad, puedes protegerla, puedes calentarla, puedes militarizarla, pero no puedes alimentarla sin una periferia funcional. Así que muchos gobiernos intentan un plan gigantesco: trasladar el corazón de la producción hacia cinturones de supervivencia, regiones que, por latitud, acceso al mar, geotermia, infraestructura previa o simple suerte geográfica, mantienen condiciones relativamente mejores. Zonas costeras templadas, regiones con corrientes oceánicas favorables, lugares con volcanismo aprovechable, áreas con baja densidad poblacional pero acceso a agua. Puntos estratégicos donde se puede concentrar energía, agricultura intensiva y población desplazada. En los mapas se ven elegantes, en la realidad son un infierno. Porque reubicar a millones de personas no es mover población, es arrancar vidas completas del suelo. No se trasladan unidades humanas, se trasladan abuelos que no quieren dejar la tumba de su pareja, niños que no entienden por qué su escuela desaparece, personas enfermas, animales, herramientas, semillas, medicamentos, archivos, laboratorios, máquinas, técnicos, recuerdos. Se trasladan idiomas locales, redes informales, oficios. Y casi siempre algo se queda atrás. Luego mucho, luego casi todo. Aquí aparece una imagen muy poderosa para la voz en off. Carreteras interminables con caravanas mixtas, mitad siglo XXI y mitad colapso medieval. Camiones militares escoltando convoyes de alimentos junto a familias en vehículos cargados hasta el techo con bidones, colchones, jaulas de gallinas y cajas etiquetadas con rotulador. Documentos, medicinas, fotos, cables. Drones de vigilancia sobrevolando una fila donde también hay bicicletas, ambulancias, excavadoras y tractores. El mundo más tecnológico de la historia moviéndose como una migración primitiva, y no todo el mundo puede moverse. Esa es la herida que parte el relato. Los que tienen recursos salen antes. Los que tienen información salen primero. Los que tienen contactos consiguen permisos. Los que tienen vehículos y combustible llegan. Los demás esperan turnos, listas, transporte público que no llega, corredores humanitarios que se saturan, promesas de reasentamiento. En cada frontera interna aparece la misma escena repetida con diferentes idiomas.
soldados cansados, funcionarios desbordados, gente suplicando, niños dormidos de pie, ancianos en sillas, rumores de plazas disponibles que tal vez no existen. Y aún así, incluso en medio de ese caos, la humanidad muestra algo casi insoportable de ver por lo hermoso. Cooperación. Vecinos que comparten calor corporal en turnos para ahorrar combustible, mecánicos que hacen funcionar generadores con piezas incompatibles, médicos que atienden en escuelas vacías con linternas frontales, ingenieras que enseñan a aislar ventanas con materiales reciclados, pescadores que convierten hangares en invernaderos improvisados, usando restos de plásticos, tuberías y calor residual, profesores que siguen dando clase en refugios para que los niños no se desintegren psicológicamente. La supervivencia deja de ser individual. Se vuelve una coreografía sucia, agotadora, colectiva. Pero el planeta no espera a que terminemos de organizarnos. Mientras nos peleamos por electricidad y rutas, el cielo introduce un nuevo actor. El polvo. No polvo marciano. Todavía no estamos en la superficie de Marte. Seguimos en la Tierra. Pero sí una combinación de suelos más secos. En algunas regiones, tormentas intensificadas por nuevos gradientes, hielo fragmentándose, vegetación colapsada y actividades humanas, desesperadas removiendo tierra sin descanso. En zonas agrícolas fallidas, el suelo desnudo se convierte en material para tormentas de polvo regionales. En regiones costeras heladas, los vientos levantan partículas finas que se mezclan con humo de combustiones improvisadas. El aire en muchas ciudades se vuelve una sopa hostil de ceniza, hollín, partículas y frío. Y ahí entra otro giro desagradable. La gente no solo se enfría, se intoxica. Aumentan las enfermedades respiratorias por contaminación interior y exterior. Crecen las neumonías. Los filtros se agotan. Los hospitales, ya tensionados por el frío, ahora tienen salas enteras con cuadros pulmonares. La mascarilla vuelve, pero no como memoria de una pandemia pasada, sino como accesorio cotidiano de un planeta en degradación atmosférica local. Las calles muestran rostros cubiertos, gafas empañadas, respiración visible y sobre todo una expresión que se repite en todas partes: cansancio crónico. Porque sobrevivir al frío una semana es una hazaña. Sobrevivir años empieza a parecer una forma de trabajo forzado. En ese contexto nace una nueva economía mundial, no una economía verde, ni digital, ni globalizada como la conocíamos. Una economía térmica. El recurso central ya no es solo el dinero, es el calor útil. Todo se mide por su costo térmico, su eficiencia energética, su capacidad de aislamiento, su mantenimiento, su durabilidad en frío. Los edificios lujosos mal diseñados se vuelven trampas. Las casas antiguas bien aisladas, tesoros. Las telas gruesas recuperan valor. La lana deja de ser estética y vuelve a ser supervivencia. El vidrio doble ya no es una mejora de confort. Es diferencia entre vivir y enfermar. Las industrias se clasifican por cuánto calor desperdician y cuánto pueden recuperar. Las ciudades compiten por sistemas de calefacción distrital, geotermia, cogeneración, almacenamiento térmico, túneles de servicio protegidos. Y aquí hay un twist fascinante para la narración. Algunos de los lugares que antes parecían marginales adquieren un valor estratégico inmenso. Regiones con actividad geotérmica, ciudades cercanas a fuentes de calor industrial reutilizable, zonas con cavernas estables para almacenamiento y refugios, puertos que, por corrientes locales, tardan más en congelarse, territorios que antes eran demasiado remotos y ahora se vuelven nodos de supervivencia por simple geografía física. La historia mundial se reescribe no solo por poder militar o financiero, sino por acceso al calor y a la estabilidad. Pero al mismo tiempo, mientras la Tierra se reorganiza para no morir de frío, algo está pasando en el cielo nocturno que desgarra emocionalmente a la humanidad. Marte. Porque Marte, ahora en la órbita de la Tierra, se vuelve el espejo obsceno de todo lo que perdimos. Y de todo lo que podríamos haber tenido si hubiéramos sido otra especie en otra época. Desde nuestros observatorios, los que sigan funcionando, Marte empieza a recibir más energía solar, a calentarse, a sufrir cambios, en sus hielos superficiales y en su atmósfera estacional. No se vuelve una segunda Tierra de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero la ironía es insoportable. Mientras aquí luchamos por cada grado, allá, el planeta rojo recibe exactamente la oportunidad energética que siempre le faltó para volverse menos extremo. Visualmente es una tortura perfecta para la conciencia humana. Miras al cielo y ves un mundo al que llevábamos décadas soñando ir, ocupando ahora la órbita cálida que nos sostenía,
como si el universo hubiera intercambiado las etiquetas de dos habitaciones y nos hubiese encerrado en la equivocada. Y claro que surge la pregunta una y otra vez, en canales de emergencia, en laboratorios, en refugios, en conversaciones a media voz. ¿Podemos irnos a Marte? Es una pregunta brutal porque, en teoría, ahora Marte está más cerca de condiciones energéticas habitables que antes. Pero en la práctica, construir una migración planetaria mientras tu propia civilización se está congelando es como intentar construir un transatlántico dentro de una casa incendiada con las manos temblando. Sí, algunos programas espaciales continuarían. Sí, habría propuestas heroicas, delirantes, oportunistas. Sí, aparecerían multimillonarios prometiendo colonias, gobiernos usando el sueño marciano como propaganda y científicos defendiendo proyectos serios de largo plazo. Pero para la gran mayoría de la especie, Marte seguiría siendo exactamente lo que siempre fue. Un punto lejano y cruel. Ahora convertido, además en símbolo de una oportunidad imposible, y ese símbolo tiene un efecto psicológico devastador, porque la humanidad no solo sufre por lo que está pasando, sufre por lo que imagina que podría pasar allá sin ella. En los refugios, entre cortes de luz, la gente vería documentales viejos de Marte y lloraría como quien mira fotos de una casa perdida. No por nostalgia real, sino por desplazamiento emocional. Marte dejaría de ser solo un planeta. Se convertiría en el nombre de todo lo que ya no controlamos. Y mientras esa obsesión crece, la Tierra entra en la etapa de las grandes adaptaciones forzadas. La agricultura cambia de manera radical. Los cultivos de campo abierto retroceden en muchas regiones. Avanza la producción en invernaderos térmicamente optimizados, instalaciones subterráneas, granjas verticales donde la electricidad se dedica menos a innovación cool y más a pura supervivencia alimentaria. Se seleccionan cultivos por calorías, resistencia, velocidad, no por gusto. La dieta global se empobrece en variedad y se vuelve más estratégica. Menos capricho, más densidad energética. Más tubérculos donde sea posible. Más proteínas de sistemas cerrados. Más fermentación, conservación, deshidratado, cultivos de ciclo controlado. Y aún así, los problemas no se resuelven. Se administran. Porque producir comida en condiciones artificiales requiere energía constante, y la energía sigue siendo el cuello de botella universal. Entonces llegan las decisiones más incómodas de todas. No basta con racionar cuánto consume cada persona. Hay que decidir para qué consume. Calor doméstico o invernaderos. Data centers o refrigeración médica. Transport civil o maquinaria agrícola. Industria de materiales o movilidad de evacuación. Es el tipo de dilema que pulveriza el discurso fácil. Ya no hay opciones buenas. Solo pérdidas distribuidas de manera distinta. En este punto, el relato se vuelve más íntimo otra vez, porque las crisis planetarias siempre terminan aterrizando en un pasillo, una mesa, una llamada, una hija discutiendo con su padre porque el refugio de reubicación queda a 1000 kilómetros y él insiste en quedarse a cuidar la casa. Una pareja separándose porque uno quiere unirse a una cooperativa agrícola en una zona de viabilidad y el otro no quiere abandonar a su madre enferma. Un adolescente aprendiendo a reparar tuberías y filtros en vez de estudiar lo que soñaba, porque de pronto ese oficio vale más que cualquier diploma. Un grupo de amigos que prometió mantenerse en contacto y termina intercambiando mensajes de voz cada vez más espaciados hasta que uno deja de responder y nadie sabe si perdió el móvil, la electricidad o la vida. Es ahí donde esta historia deja de ser solo ¿qué pasa con la Tierra en la órbita de Marte? Y se convierte en algo más profundo. ¿Qué pasa con la identidad humana cuando el entorno ya no valida las reglas con las que crecimos? Durante siglos construimos la idea de progreso sobre una premisa silenciosa, que el fondo físico del mundo era estable, podíamos pelear, inventar, contaminar, cooperar, producir arte, destruir imperios. Pero el sol salía con suficiente fuerza. Las estaciones eran reconocibles. El calendario servía, los mares seguían siendo mares. En esta nueva realidad, ese suelo invisible desaparece. Y cuando desaparece, la cultura entera tiembla. Nacen nuevas religiones y nuevos fanatismos. Algunos interpretan el intercambio planetario como castigo, otros como prueba, otros como selección natural cósmica. Aparecen cultos que veneran a Marte como el lugar prometido, sectas que rechazan la tecnología y se refugian en comunidades aisladas, movimientos ultratecnológicos que quieren centralizar todo bajo administración científica militar, populistas del calor, mercaderes del miedo, profetas del hielo. Sí, profetas del hielo.
Gente que asegura que la única forma de sobrevivir es aceptar que la mayoría morirá y que el futuro pertenece a enclaves fortificados. Y lo más terrible es que, en ciertos lugares, su diagnóstico parcial parece real, porque aunque la humanidad resiste, también se endurece. Las fronteras se vuelven más violentas, la solidaridad convive con el saqueo, los corredores humanitarios conviven con mercados negros, la cooperación científica convive con espionaje de tecnologías térmicas y energéticas, la ayuda internacional convive con guerras por combustible, metales, puertos y pasos transitables. Una escena que funciona muy bien visualmente en esta parte. Un carguero rompehielos avanzando entre placas oscuras, escoltado por drones y patrullas, transportando no lujos, no electrónicos de consumo, no autos nuevos, sino fertilizantes, insulina, piezas para bombas de calor y transformadores. El comercio global reducido a sus órganos vitales, como si la economía mundial hubiera entrado en una cirugía a corazón abierto y cada envío fuera una transfusión. Y entonces, justo cuando parece que el mundo ya no puede volverse más extraño, llega un nuevo twist cósmico que casi nadie había considerado. Al principio, la órbita de Marte es más excéntrica que la de la Tierra. Eso significa que las diferencias estacionales no solo serán largas, sino potencialmente más extremas según en qué punto de la órbita, que de cada estación en relación con el perihelio y el afelio. En lenguaje de calle, habrá periodos del año marciano terrestre en que la Tierra reciba todavía menos energía solar, y otros en así que reciba algo más, pero dentro de un contexto general muchísimo más frío. Ese vaivén, combinado con estaciones larguísimas, destroza aún más la previsibilidad agrícola, energética y social. Los gobiernos ya no planifican solo invierno-verano, planifican ventanas orbitales. La meteorología se mezcla con la mecánica celeste en las noticias diarias, y eso cambia hasta la forma de hablar de la gente. Ya no se dice solo se acerca el invierno, se dice entramos en la fase de mínimo de insolación. No porque suene bonito, porque entenderlo puede salvar vidas. Y mientras la humanidad aprende ese nuevo idioma, se hace evidente una verdad tremenda. Sobrevivir ya no depende únicamente de tecnología avanzada, depende de organización, de confianza, de capacidad para coordinar sacrificios sin destruir la legitimidad social, y eso, en muchos lugares, resulta más difícil que construir máquinas. Puedes tener generadores, pero si hay corrupción en la distribución de combustible, muere gente. Puedes tener comida almacenada, pero si la población no confía en las autoridades, habrá pánico y violencia. Puedes tener planes de reubicación, pero si humillas a los desplazados, conviertes la supervivencia en guerra interna. Puedes tener ciencia, pero si se politiza hasta romperla, la conviertes en superstición con gráficos. Esta parte de la historia, por eso, es quizá la más incómoda de escuchar. La Tierra en la órbita de Marte no solo revela nuestros límites físicos, sino nuestros límites sociales. Nos obliga a preguntarnos si somos una civilización o solo una suma de infraestructuras que funcionaban mientras sobraba energía. Y sin embargo, incluso aquí, en la oscuridad de ese diagnóstico, aparece una chispa, porque hay lugares donde sí funciona. No perfecto, no bonito, pero funciona. Ciudades que implementan calefacción comunitaria con justicia, regiones que coordinan agricultura protegida y distribución racional, redes científicas que comparten datos sin competir por prestigio, comunidades que aceptan migrantes y se fortalecen, escuelas que enseñan supervivencia térmica, mantenimiento, nutrición, cooperación y ciencia básica como currículo principal. Una nueva generación que crece sin recordar del todo la tierra cálida, y que precisamente por eso aprende a construir sin nostalgia. Ese es el giro emocional que prepara lo que viene. Quizá la humanidad no pueda conservar el mundo que tenía, pero tal vez pueda convertirse en una especie capaz de vivir en el mundo que ahora existe. Claro que el precio de ese aprendizaje es monstruoso. Y todavía falta la parte más dura, porque hasta aquí hemos hablado de adaptación, reorganización, resistencia, migraciones, energía, comida, política, psicología. Pero el planeta sigue su transformación física. El hielo sigue avanzando. Los océanos siguen cediendo calor. Las estaciones largas siguen desgastando reservas. La población mundial no deja de moverse. Y en algún punto, la pregunta deja de ser ¿cómo sobrevivimos todos? Para convertirse en ¿qué forma de humanidad sobrevive? Esa transición no llega con una sirena. Llega con listas. Listas de prioridad. Listas de acceso. Listas de evacuación. Listas de tratamiento. Listas de nombres.
Y cuando una civilización empieza a vivir dentro de listas, ya no está improvisando una crisis, está entrando en una era nueva, una era donde la compasión cuesta energía, y aún así algunos deciden pagarla, porque al final, lo que mantiene a una especie con vida durante una catástrofe cósmica no es solo la capacidad de generar calor, es la capacidad de decidir quién recibe ese calor, sin dejar que el alma de la especie se congele antes que el planeta. Y justo cuando algunos enclaves empiezan a demostrar que esa nueva forma de vida puede sostenerse, aunque sea de manera frágil, el sistema solar prepara otro golpe de guión. Las consecuencias acumuladas en la atmósfera y en los océanos empiezan a alterar el equilibrio del aire que respiramos de formas que ya no se pueden ignorar ni esconder. Ya no será solo una lucha contra el frío, será una lucha por seguir siendo biológicamente compatibles con nuestro propio mundo, sí. Y aquí es donde la historia deja de sentirse como una crisis de infraestructura, para convertirse en una crisis del cuerpo. Porque una civilización puede acostumbrarse a los apagones, puede acostumbrarse al racionamiento, incluso puede acostumbrarse al miedo. Lo que casi no puede soportar es descubrir poco a poco que el aire de su planeta empieza a comportarse como el aire de un lugar que ya no fue diseñado para ella. Al principio los cambios se confunden con malas temporadas, brotes respiratorios, contaminación local, estrés, frío extremo, pero con los años, porque sí, ya estamos hablando de años dentro de este nuevo régimen orbital, los datos se acumulan, los laboratorios comparan series históricas, los hospitales reportan patrones extraños, y las conclusiones empiezan a coincidir en distintos continentes. La atmósfera terrestre sigue siendo respirable, sí, pero su dinámica química y física está entrando en una etapa de tensión prolongada. La clave no es una sola catástrofe, es la combinación. Menos energía solar, más hielo, cambios en circulación oceánica, reducción y desplazamiento de productividad biológica, grandes incendios en unas regiones y congelación en otras, quema masiva de combustibles y materiales improvisados para calefacción, colapso de ecosistemas locales, polvo, hollín, aerosoles, y una humanidad entera forzando al sistema atmosférico desde abajo mientras el sol lo debilita desde arriba. El resultado es un planeta que sigue vivo, pero cada vez más irregular. En unas ciudades, el problema es el aire sucio de interiores. Monóxido, dióxido de nitrógeno, partículas, moho, humo. En otras, el problema es la ventilación atmosférica alterada que atrapa contaminación. En otras, el frío persistente y la sequedad rompen mucosas, debilitan defensas y disparan infecciones. En regiones costeras frías, la humedad y el hacinamiento convierten refugios en incubadoras de enfermedad, y en comunidades aisladas simplemente faltan filtros, antibióticos, oxígeno medicinal, mantenimiento. La medicina moderna no desaparece de golpe, se estira hasta crujir. Ese sonido, el crujido de un sistema que aguanta más de lo que parecía posible, define esta tercera fase. Visualízalo. Hospitales convertidos en fortalezas térmicas, con salas selladas para conservar calor, generadores redundantes, equipos, médicos compartidos entre centros, corredores iluminados solo en tramos, quirófanos que funcionan en ventanas de suministro estable, afuera nieve o barro helado. Adentro, médicos con ojeras moradas clasificando pacientes con una pregunta que duele más que cualquier diagnóstico. ¿Quién tiene más probabilidad de recuperarse con los recursos que quedan? Ahí aparece una palabra que nadie quería volver a escuchar a escala global. Triaje. Y con ella una herida moral permanente. No porque la gente se vuelva menos humana, sino porque tiene que decidir, una y otra vez, cómo usar una cantidad finita de calor, energía, medicinas y tiempo. Los más vulnerables sufren primero. Ancianos, bebés, personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, inmunológicas. Pero pronto el mapa del riesgo se amplía. Trabajadores de mantenimiento expuestos al frío durante turnos larguísimos, conductores de convoyes, técnicos de red, agricultores de instalaciones protegidas, equipos de rescate, pescadores de rutas peligrosas, personal de refugios, maestros, personas sanas que, en otro mundo, habrían vivido décadas sin problema, y que en este mueren por una neumonía maltratada, una intoxicación por humo, una sepsis causada por falta de antibióticos, una caída en hielo lejos de atención. El planeta no mata de una sola forma. Nos va cortando soportes. Y justo cuando la humanidad logra montar sistemas de supervivencia térmica relativamente estables en algunos enclaves, llega otro twist devastador. La salud mental deja de ser un problema secundario y se convierte en infraestructura crítica.
porque las estaciones largas, la luz solar reducida, el encierro, las pérdidas, los desplazamientos y la incertidumbre crónica producen algo que ningún generador puede solucionar por sí solo: agotamiento civilizatorio. Hay niños que crecen sin un verano verdadero en su memoria, adultos que ya no recuerdan la sensación de caminar despreocupados, personas que desarrollan terror al sonido de la calefacción apagándose, gente que duerme vestida incluso cuando hay calor disponible, porque el cuerpo aprende miedo antes que confianza. Comunidades enteras con duelo acumulado y sin tiempo para procesarlo, porque cada semana trae una urgencia nueva. En los refugios y asentamientos de viabilidad aparece una escena repetida y dolorosamente humana. El silencio, no el silencio tranquilo, el silencio de fatiga. Comedores colectivos donde 100 personas comen sin hablar porque conversar consume una energía emocional que ya no tienen. Niños demasiado quietos, ancianos mirando una pared, adolescentes con rabia permanente, voluntarios que siguen sonriendo hasta el día en que dejan de hacerlo, y nadie sabe cómo ayudarlos porque todo el mundo está igual de roto. Y sin embargo, en medio de esa sombra, ocurre algo inesperado. La cultura no desaparece, se transforma, se encoge, se vuelve portátil, pero no desaparece. Cantan en refugios, proyectan películas viejas en muros de hormigón, se cuentan historias para medir el tiempo. Nacen festivales pequeños alrededor de la primera cosecha exitosa de un invernadero. Se escriben poemas sobre el ruido de las tuberías calientes como si fueran hogueras modernas. Aparece una nueva música hecha con instrumentos improvisados y sonidos industriales. Ventiladores, válvulas, metales, golpes de mantenimiento convertidos en ritmo. Ese giro es esencial en la narración porque evita una trampa. Pensar que supervivencia y humanidad son cosas distintas. En realidad, en esta etapa, la cultura es parte del sistema de soporte vital. Un cuento calma, una canción sincroniza, un ritual sostiene comunidad, una escuela funcionando evita violencia futura, un partido improvisado en un túnel mantiene cuerda a una generación. La especie empieza a entender que no solo necesita calor para el cuerpo, sino significado para no desmoronarse desde dentro. Pero el planeta sigue cobrando. A escala atmosférica y oceánica, los cambios acumulados ya no son ajustes, son un nuevo régimen. Grandes masas de hielo marino estacional se vuelven más persistentes, la circulación oceánica se reconfigura lentamente, y eso altera aún más la distribución de calor. Zonas costeras que durante años habían sido refugio relativamente viable, empiezan a volverse más impredecibles. Tormentas más extrañas, congelación de puertos clave, erosión violenta, donde el hielo y el oleaje se combinan de formas nuevas, cambios en nieblas, humedad y ventanas de navegación. Y cuando falla un puerto clave en este mundo, no falla una ciudad, falla una cadena. Un barco de fertilizante que no llega significa menos producción. Menos producción significa más racionamiento. Más racionamiento significa más tensión. Más tensión significa más violencia o más control. Más control significa menos confianza. Menos confianza significa peor coordinación. El verdadero monstruo de esta fase no es una tormenta en sí, sino la cascada que activa. Por eso la logística se vuelve la nueva épica de la humanidad. No hay héroes con capas. Hay operadores de red, hay ingenieras de mantenimiento, hay capitanes de rompehielos, hay técnicos que reparan una bomba de calor en una escuela a las 3 de la mañana. Hay personas que coordinan trenes de suministros con precisión quirúrgica para que una región entera no colapse en 2 semanas. Hay matemáticos y planificadores que se convierten en figuras tan importantes como los líderes políticos, porque una mala predicción de consumo térmico puede matar a miles. En muchos lugares, la vieja economía de mercado se mezcla con sistemas de asignación central, cooperativas de supervivencia y trueques especializados. No es una ideología pura, es una mezcla rara, pragmática, a veces contradictoria, nacida de la necesidad. La gente aprende rápidamente que discutir etiquetas mientras la temperatura cae no produce calor. Pero eso no significa que desaparezca el conflicto. Al contrario, los enclaves estables se vuelven imanes, y todo imán crea fricción. Aparecen tensiones entre población local y desplazados, entre técnicos críticos y trabajadores no priorizados, entre quienes aceptan disciplina energética y quienes la viven como autoritarismo, entre regiones que comparten recursos y regiones que acusan a otras de aprovecharse, entre generaciones, los mayores aferrados a la memoria del mundo anterior y los jóvenes dispuestos a romperlo todo para construir reglas nuevas. Y aquí llega uno de los twists más potentes de toda la premisa. El conflicto ya no gira solo alrededor de escasez, sino alrededor de memoria. ¿Intentamos conservar la civilización tal como era, aunque ya no encaje?
¿O construimos una nueva, más pequeña, más austera, tal vez más cruel, pero mejor adaptada? Es una discusión feroz porque ambas posturas tienen razón, y ambas están equivocadas en algo. Los conservadores del mundo anterior recuerdan conocimientos, infraestructuras, derechos, sistemas que costó siglos construir. Los adaptacionistas radicales señalan que ese mundo fue diseñado para una Tierra en otra órbita, y que insistir en su forma original puede matarnos. Entre ambos, millones solo quieren sobrevivir sin convertirse en piezas descartables. Esa tensión se ve en todas partes: en la arquitectura, en la educación, en la ley, en la familia. Una escuela puede enseñar literatura clásica o mantenimiento térmico. Un hospital puede invertir en tratamientos complejos de largo plazo o en atención primaria masiva. Una ciudad puede restaurar un distrito simbólico o usar ese acero para ampliar refugios. Cada decisión material es también una decisión narrativa sobre quiénes creemos ser. Mientras tanto, en el cielo, Marte sigue alimentando obsesiones y proyectos. Pero ahora la mirada hacia Marte cambia. Ya no se trata solo de escapar, se trata de comparar. Los observatorios reportan señales de cambios estacionales marcianos más intensos bajo mayor insolación, variaciones en casquetes polares, dinámica atmosférica distinta, polvo, quizá episodios locales de comportamiento superficial más activo. Nada de océanos azules instantáneos, nada de bosques, nada de milagros, pero sí lo suficiente para encender un delirio global. Si Marte se está volviendo menos imposible, quizá la historia humana de largo plazo no termine en la Tierra. Ese pensamiento en otro contexto sería inspirador. En este divide. Hay quienes lo ven como horizonte civilizatorio, hay quienes lo consideran traición. Usar recursos para proyectos espaciales mientras falta calor en los refugios. Hay quienes entienden una verdad incómoda. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Porque una especie que solo piensa en el próximo invierno puede sobrevivir unos años, pero una especie que renuncia por completo al largo plazo puede perderse incluso si sobrevive. Así nacen los programas más polémicos de esta nueva era. Programas duales. Parte de la industria y del conocimiento se dedica a sostener la supervivencia inmediata en la Tierra. Otra parte, mínima pero persistente, se reserva para mantener capacidad espacial, observación, investigación orbital y diseño de futuros asentamientos extraplanetarios, quizá en Marte, quizá en estaciones, quizá en lunas artificiales. Cada tornillo destinado a un cohete provoca indignación en un lugar y esperanza en otro. Para la voz en off, esta contradicción es oro narrativo. Una niña estudiando en un refugio con luz intermitente, mirando un póster, viejo de Marte, mientras su madre maldice a los locos del espacio y su profesor le dice en voz baja que, precisamente porque el mundo se ha vuelto tan frágil, no podemos dejar de mirar arriba. Y mientras la humanidad discute su horizonte, la biosfera terrestre sigue respondiendo a su manera. Ecosistemas enteros se desplazan, se fragmentan o colapsan. Algunas especies se adaptan sorprendentemente rápido, otras desaparecen en silencio. Las migraciones animales se vuelven erráticas. Depredadores y presas dejan de coincidir. Bosques retroceden en unas regiones y avanzan en otras, transformados en versiones nuevas. Plagas encuentran nichos inesperados. Patógenos cambian de distribución. La naturaleza no espera a que resolvamos nuestra política. Se reorganiza según física, química, selección y azar, y esa reorganización produce escenas extrañas, casi oníricas, rebaños desplazados atravesando zonas industriales abandonadas, aves anidando en estructuras de ventilación calientes, peces concentrándose en bolsas de agua aún navegables como si siguieran mapas, que nadie entiende. Plantas creciendo en grietas térmicas alrededor de tuberías urbanas, creando microjardines en ciudades heladas. Hay belleza, sí, pero una belleza inquietante, como si el planeta estuviera componiendo una versión nueva de sí mismo, sin pedirnos permiso. En esta etapa también cambia la guerra, no desaparece. Se tecnifica y se simplifica a la vez. Los objetivos más valiosos ya no son solo capitales o símbolos, sino nodos térmicos y logísticos. Plantas de energía, depósitos de combustible, corredores ferroviarios, puertos viables, centros de semillas, instalaciones médicas, talleres de transformadores, laboratorios, líminas críticas, estaciones de bombeo. Atacar uno de esos puntos no solo daña al adversario, puede desencadenar una crisis humanitaria regional que se propaga. Por eso en algunos lugares las guerras se vuelven más brutales. En otros, paradójicamente, menos frecuentes, porque el costo sistémico de destruir infraestructura vital se vuelve demasiado alto incluso para enemigos
Se firman treguas no por paz, sino por termodinámica. Ese detalle le da a la historia una capa increíblemente humana y amarga. Enemigos que se odian, pero comparten una red eléctrica o una cuenca de agua y descubren que volarla sería suicidarse juntos. Poco a poco emerge una nueva clase de diplomacia. La diplomacia de la supervivencia. Intercambio de datos meteorológicos y orbitales. Acuerdos de navegación entre hielos. Protocolos de reparto de fertilizantes. Normas para no sabotear hospitales. Tratados de mantenimiento de infraestructuras transfronterizas. Corredores para técnicos, no solo para soldados. No es una utopía. Está llena de trampas, traiciones y cálculo. Pero existe porque el universo ha impuesto una verdad brutal. O coordinamos ciertas cosas, o el frío decidirá por nosotros. Y entonces llega uno de los momentos más duros del relato. No una explosión, no una batalla, no un gran discurso. Un informe. Un informe global. Fragmentado, discutido, dolorosamente revisado, que concluye que la población humana sostenible a medio plazo, bajo la nueva órbita y con la infraestructura remanente y adaptable, será considerablemente menor que la del mundo anterior si no se logra una revolución energética y agroindustrial sin precedentes. Dicho de forma directa, por primera vez se pone por escrito lo que muchos intuían. La Tierra en la órbita de Marte puede seguir siendo un planeta con vida humana, pero probablemente no para todos los que éramos. Esa frase se filtra, corre, explota. No porque la gente no lo supiera en el fondo, sino porque verlo en lenguaje técnico, frío, administrativo, produce un tipo de horror distinto. El horror de la oficialización. Hay protestas, hay negación, hay violencia, hay campañas de esperanza auténtica, hay propaganda. Hay científicos amenazados, hay líderes que manipulan cifras, hay otros que, por una vez, dicen la verdad aunque les cueste el cargo. Si no reducimos consumo, reorganizamos producción y cooperamos, ya no estamos eligiendo crecimiento, estamos eligiendo colapso. Y aquí, justo en el borde del pánico global renovado, sucede algo que nadie esperaba con esa fuerza. La innovación da un salto, no un salto mágico que soluciona todo, un salto de supervivencia. La presión extrema acelera tecnologías y prácticas que antes eran marginales o lentas. Aislamiento ultrabarato y modular. Sistemas de calefacción distrital adaptables. Almacenamiento térmico comunitario. Agricultura protegida de alta eficiencia. Recuperación de calor residual industrial a gran escala. Microredes resilientes. Mantenimiento predictivo con sensores simples. Nuevas cadenas de materiales centradas en durabilidad y reparación. La palabra de moda deja de ser smart, pasa a ser repairable, después resiliente, después simplemente caliente. Y con ese salto técnico llega un cambio emocional inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, algunos lugares no solo sobreviven, mejoran respecto a su fase de crisis, no vuelven al pasado, pero dejan de retroceder. Las escuelas tienen calor estable. Los refugios temporales se convierten en barrios permanentes. Los invernaderos producen excedentes pequeños. La mortalidad por exposición baja. Se restauran servicios básicos. La gente vuelve a casarse, a planear, a tener hijos, no solo por accidente o desesperación, sino porque percibe futuro. Ese momento es peligrosísimo y hermoso. Peligroso porque puede generar complacencia, hermoso porque demuestra que la humanidad no es solo una especie que consume un planeta, sino una especie capaz de rediseñar su forma de vivir cuando el planeta cambia de reglas. Pero la historia no ha terminado, ni cerca. Porque mientras algunos enclaves logran estabilizarse, otros quedan atrás y se hunden en espirales de abandono. El mapa humano se vuelve desigual de una manera extrema. Y esa desigualdad, en un mundo de frío largo y recursos tensos, no permanece pasiva, se mueve, presiona, estalla. La siguiente fase ya no será solo adaptarse al nuevo clima o sostener enclaves. Será decidir si esos enclaves se convierten en semillas de una nueva civilización o en fortalezas rodeadas de un mundo roto. Y esa diferencia depende de una pregunta simple, imposible y brutal. Cuando la supervivencia deja de ser urgente y empieza a ser estructural, ¿compartes lo que aprendiste o lo blindas? La respuesta a esa pregunta va a determinar no solo cuántos humanos quedan vivos, sino qué tipo de especie seremos cuando miremos atrás y tratemos de contar cómo sonó el día en que la Tierra despertó en la órbita de Marte. Y justo entonces, cuando el mundo parece entrar en una estabilidad frágil, el sistema solar recuerda que aún no hemos hablado del actor más silencioso y decisivo de todos, el tiempo profundo. Porque sobrevivir un ciclo orbital es una proeza. Sobrevivir generaciones enteras en esta nueva Tierra, eso ya es otra historia.
Y ahí entramos en la última transformación, la más lenta y, por eso mismo, la más perturbadora. Cuando una catástrofe deja de ser memoria viva y se convierte en paisaje, porque sobrevivir al intercambio entre la Tierra y Marte no termina cuando estabilizas una red eléctrica, ni cuando logras cosechas en invernaderos, ni cuando una generación aprende a vivir con inviernos larguísimos y un sol más débil. Eso solo resuelve la urgencia. Lo verdaderamente decisivo ocurre después. ¿Qué pasa con una especie cuando crece completa dentro de una realidad que sus abuelos todavía llaman anormal, pero sus hijos ya consideran el mundo? En ese punto el relato cambia otra vez de tono. Ya no estamos en la fase del pánico global continuo. Ya no todo es improvisación. Ya no cada semana decide el destino de un continente. Ahora aparecen décadas. Décadas de adaptación, de selección cultural, de ingeniería paciente, de pérdidas acumuladas y de inventos discretos que no salen en los grandes discursos, pero sostienen la vida cotidiana. La humanidad, o mejor dicho, las humanidades, porque para entonces el planeta ya no funciona como un solo bloque moral ni político, empieza a divergir, no solo en riqueza o poder, diverge en forma de vida. Hay enclaves que evolucionan hacia ciudades térmicas densas, compactas, cubiertas, atravesadas por galerías calefactadas, agricultura integrada, reciclaje extremo, movilidad limitada y una obsesión casi religiosa con la eficiencia. Lugares donde tirar algo útil se considera una falta ética, donde cada edificio está diseñado para conservar calor, capturar calor residual, compartir calor, donde el silencio de las tuberías y el zumbido de las bombas de circulación son tan normales como antes lo era el tráfico. Hay regiones que mantienen una vida más dispersa, apoyadas en geotermia, pesca adaptada, minería crítica, comunidades de tamaño medio, conectadas por corredores ferroviarios protegidos y puertos estacionales, sociedades duras, técnicas, acostumbradas al riesgo del hielo, con calendarios que giran alrededor de ventanas de navegación y fases orbitales. Hay zonas que nunca terminan de estabilizarse y quedan en una oscilación permanente entre recuperación y colapso parcial, dependiendo de una cosecha, una tormenta, una avería, una ruta abierta o cerrada. Lugares que sobreviven por resiliencia humana pura, no por abundancia. Lugares donde la historia grande se siente en una tubería que sí funcionó esa noche. Y en medio de esas diferencias, surge una verdad incómoda que define el tiempo profundo. La Tierra sigue siendo habitable, pero ya no igualmente habitable. Ese detalle reorganiza todo. La política, el comercio, la moral, la demografía, la guerra, el amor, el idioma. Sí, el idioma también. Porque cambian las palabras con las que describimos lo importante. Donde antes había estaciones normales, ahora hay términos precisos para fases de insolación, periodos de reserva, ventanas de traslado, calidad térmica de vivienda, riesgo de congelación de infraestructura, estabilidad de corredor. Los niños aprenden antes a leer indicadores de consumo y aislamiento que a memorizar capitales. Las canciones populares incluyen referencias a luces de cultivo, vapor en túneles, olor a aislamiento nuevo, el sonido tranquilizador de una válvula que abre. La nostalgia del mundo antiguo no desaparece, pero muta. Ya no es el centro emocional de todos. Para la primera generación nacida en la nueva órbita, las historias de playas cálidas, veranos largos, frutas abundantes y cielos luminosos suenan casi como fábulas. No necesariamente dudan de ellas, simplemente no les pertenecen. Y ahí aparece uno de los twists más humanos de todo el escenario. El conflicto entre memoria y adaptación se invierte. Al principio, recordar el mundo anterior era una ventaja. Ahora, en algunos contextos, puede volverse una carga. Los mayores insisten en reconstruir hábitos que ya no encajan. Los jóvenes preguntan por qué seguir intentando parecernos a una civilización diseñada para otra cantidad de sol. Algunos ancianos sienten que el planeta ha sido robado. Algunos jóvenes sienten que, por primera vez, lo están entendiendo tal como es. No es una pelea entre sabios y necios. Es una fricción entre dos formas legítimas de amar la Tierra, como fue y cómo ha quedado. Mientras eso ocurre abajo, arriba sucede algo igual de importante. La humanidad mira al cielo con otros ojos. Marte, instalado en la órbita cálida que antes ocupaba la Tierra, deja de ser solamente símbolo de pérdida o promesa abstracta. Se convierte en proyecto real de larguísimo plazo, no para salvar a todos. Esa fantasía ya murió hace mucho, sino para expandir la posibilidad humana, asegurar redundancia civilizatoria y aprovechar una oportunidad cósmica que, aunque cruel en su origen, es físicamente única, porque ahora Marte recibe más energía solar que en su historia reciente.
Sigue siendo un planeta hostil. Gravedad menor, atmósfera tenue, radiación, ausencia de océanos y biosfera compleja, química difícil, polvo. Pero algunos umbrales cambian. Las ventanas energéticas para operaciones de superficie mejoran. Ciertas regiones se vuelven más favorables para infraestructura. El hielo accesible en algunos sitios gana valor estratégico inmenso. Los modelos climáticos marcianos se refinan a una velocidad obsesiva. Lo que antes era colonización futura se transforma en una rama estable de la estrategia de especie, y aquí la historia se vuelve deliciosamente irónica. Mientras la Tierra aprende a vivir con menos sol, la humanidad usa ese aprendizaje para diseñar mejor sus asentamientos en Marte. Todo lo que tuvimos que inventar por necesidad, aislamiento extremo, reciclaje de calor, agricultura cerrada, microredes, mantenimiento modular, diseño reparable, cultura de ahorro energético, resulta extraordinariamente útil para la vida extraplanetaria. La catástrofe orbital convierte a la humanidad en una especie mucho más marciana en sus hábitos, justo cuando Marte se vuelve un poco menos imposible. Es un giro cruel y brillante. Perdemos nuestro lugar natural, y eso nos enseña por fin cómo vivir fuera de él. Pero cuidado, ese posible futuro espacial no borra la realidad terrestre. La gran historia sigue ocurriendo aquí, en un planeta que continúa cambiando lentamente bajo el nuevo régimen orbital. Con el paso de generaciones, los océanos alcanzan nuevos equilibrios regionales. El hielo marino y continental reorganiza costas, rutas, economías. Algunas ciudades desaparecen como centros y sobreviven como ruinas congeladas o puertos de temporada. Otras, antes secundarias, se convierten en capitales de facto por simple viabilidad térmica. Las fronteras políticas heredadas del viejo mundo empiezan a parecer arbitrarias frente a mapas de calor, agua, energía y logística. En muchos lugares, las alianzas ya no siguen continentes ni ideologías, sino cuencas, corredores, redes de intercambio térmico y acceso a infraestructura de soporte vital. La geografía física humilla a la geografía política, y lo hace durante décadas, hasta que esta última aprende o se rompe. Hay estados que desaparecen sin una caída oficial, simplemente porque pierden continuidad operativa. Hay federaciones que se fortalecen al compartir recursos y estándares técnicos. Hay ciudades-estado térmicas. Hay ligas de puertos, hay zonas administradas por consorcios de supervivencia, hay regiones con soberanía nominal y dependencia total de corredores mantenidos por otros. Y sí, todavía hay banderas, himnos, propaganda y orgullo, pero debajo de todo eso, la verdadera soberanía se mide en otra cosa. ¿Cuánta energía confiable puedes convertir en alimento, calor, agua y mantenimiento durante las fases de mínima insolación? Ese realismo brutal moldea también la ética. Durante los primeros años de la crisis, la compasión era heroica porque iba contra la escasez. En el tiempo profundo, la compasión necesita institucionalizarse para no agotarse. Y aquí se juega una de las batallas más decisivas, aunque rara vez se narra con explosiones. ¿Qué sistemas logran convertir la solidaridad en rutina? Los enclaves que perduran no son necesariamente los más ricos ni los más armados. Son, muchas veces, los que consiguen algo más difícil: crear reglas confiables de reparto, mantenimiento, formación y cuidado que sobreviven a los liderazgos carismáticos. Es decir, pasan de la heroicidad a la administración sin perder el alma por completo. Suena poco cinematográfico. En realidad es profundamente dramático. Un mundo nuevo no se sostiene solo con sacrificio. Se sostiene cuando el sacrificio deja de ser extraordinario y se vuelve previsible, justo, compartido y técnicamente competente. En esos lugares, la vida empieza a recuperar algo que parecía imposible durante el gran descenso: banalidad. Y la banalidad aquí es victoria. Niños que se aburren en clase, vecinos que discuten por ruido, parejas que pelean por tonterías, mercados con productos repetidos, fiestas locales, chistes malos sobre válvulas y filtros, adolescentes enamorándose en pasillos calefactados, gente que se queja del menú, personas que vuelven a posponer cosas para la semana que viene. Cuando una civilización vuelve a permitirse lo trivial, significa que ya no vive cada día al borde del colapso. Pero no todos llegan ahí. Y esa asimetría sigue empujando la historia hacia momentos de enorme tensión moral. Los enclaves exitosos se convierten en faros y en fortalezas tentadoras. Reciben migración, reciben comercio, reciben admiración, reciben odio. Algunos responden compartiendo tecnología, protocolos, semillas, diseños de infraestructura, entrenamiento.
Otros cierran, controlan, patentan, militarizan. Algunos hacen ambas cosas. Ayudan cuando conviene, bloquean cuando amenaza su estabilidad. En un planeta más frío y menos generoso en energía solar, la vieja pregunta, ¿cooperación o competencia? No desaparece. Se vuelve más afilada, porque compartir puede salvar vidas ajenas y también comprometer tus propias reservas. Aquí es donde la narración puede dar un giro fuerte y doloroso. La humanidad descubre que el gran riesgo del tiempo profundo no es solo el hielo, es el feudalismo térmico. Sistemas cerrados donde una élite controla acceso a calor, aire filtrado, comida protegida y movilidad. No hace falta látigo cuando puedes regular temperatura. No hace falta censura total cuando puedes condicionar el acceso a energía. No hace falta violencia permanente cuando el propio clima hace el trabajo sucio. Ese horror es completamente plausible en un mundo así. Y por eso la resistencia también cambia de forma. Ya no se trata solo de defender un barrio del frío. A veces se trata de defender la idea de ciudadanía frente al control de infraestructuras vitales. Aparecen movimientos por el derecho al calor, cartas de garantías térmicas mínimas, normas internacionales sobre acceso a refugio, energía y agua, auditorías públicas de distribución, tecnologías de microred abiertas para reducir dependencia de monopolios, cooperativas de mantenimiento y fabricación de repuestos, escuelas técnicas comunitarias para que el conocimiento crítico no quede secuestrado. Es una política menos glamorosa que los viejos debates ideológicos, pero mucho más física, mucho más honesta, porque una injusticia en este mundo se siente en la piel, y en paralelo, como un latido lento pero constante, avanza el proyecto de especie, no un imperio, no una utopía global, algo más extraño. Una red de civilizaciones humanas que han aprendido, a golpes, que vivir significa gestionar límites. Esa idea cambia incluso la ciencia y la filosofía. La humanidad deja de pensar el progreso solo como expansión de consumo y empieza a pensarlo, al menos en sus mejores momentos, como expansión de margen de seguridad, resiliencia y complejidad sostenible. La excelencia técnica ya no se admira por hacer cosas espectaculares, sino por hacerlas reparables, duraderas y compatibles con ciclos largos y recursos tensos. La estética misma cambia. Se vuelve funcional, térmica, modular y en ocasiones bellísima precisamente por eso. Por la elegancia de algo diseñado para cuidar vida en condiciones malas. Imagina una ciudad de la nueva Tierra vista desde arriba en una noche profunda de invierno orbital. No hay océanos de luz como en las imágenes satelitales del siglo XXI. Hay constelaciones humanas compactas, brillando en nodos densos, conectadas por líneas discretas, menos resplandor, más intención, menos derroche, más diseño. Desde fuera puede parecer un mundo empobrecido. Desde dentro, para quien entiende lo que costó sostenerlo, parece una obra de ingeniería moral. Y entonces llega la pregunta que cierra el arco, la que estaba escondida desde el principio debajo del espectáculo de intercambiar Tierra y Marte. ¿Sería este escenario el fin de la humanidad? La respuesta honesta, después de todo lo que hemos recorrido, no es un sí simple ni un no triunfalista. No sería una extinción instantánea por el simple hecho del intercambio orbital. La Tierra no explotaría. La atmósfera no desaparecería de golpe. Los océanos no se evaporarían. La vida no se apagaría en una noche, pero sí sería una catástrofe civilizatoria de una magnitud casi imposible de exagerar. Morirían muchísimas personas, colapsarían sistemas enteros, el mapa político se rompería, la economía global tal como la conocemos quedaría irreconocible, ecosistemas completos sufrirían pérdidas severas, y durante un largo periodo, la supervivencia humana dependería más de organización, adaptación y justicia que de cualquier fantasía tecnológica aislada. Y aún así, probablemente no sería el final total. Sería más bien una prueba brutal de qué parte de nosotros era lujo y qué parte era estructura. Qué parte de nuestra civilización dependía de una estabilidad solar que dábamos por descontada. Y qué parte de nuestra especie puede aprender, cooperar, reconstruir y seguir contando historias incluso cuando el mundo cambia de órbita. Ese es el núcleo emocional de todo este viaje. No solo qué le pasa al planeta, sino qué nos pasa a nosotros cuando el planeta deja de cumplir el contrato silencioso con el que nacimos. Porque la verdad más inquietante de este escenario no es que el frío nos mate, es que, antes de hacerlo, nos obliga a mirarnos sin maquillaje. Nos muestra si somos una especie que solo sabe prosperar en condiciones perfectas, o una especie capaz de volverse adulta cuando el universo deja de ser amable. Y quizá por eso esta pregunta atrapa tanto, porque parece una curiosidad astronómica, pero en realidad es una radiografía moral.
Intercambiar la Tierra con Marte no solo cambiaría la distancia al Sol, cambiaría el significado de hogar. Hogar dejaría de ser un lugar generoso que heredamos. Se convertiría en una tarea diaria, técnica, colectiva, agotadora. Una tarea hecha de tuberías, semillas, aislamiento, acuerdos, turnos, compasión y memoria. Una tarea que algunos convertirían en tiranía, otros en negocio, y otros lo suficientes como para que la historia continúe. En civilización, y si quieres una última imagen para cerrar, una imagen que resuma el horror, la ironía y la posibilidad, imagina esto. Una niña, nacida décadas después del intercambio, sale de una escuela térmica subterránea, lleva una mascarilla de invierno, guantes reparados, una linterna corta colgada al pecho. Arriba, el cielo de la nueva Tierra es más frío, más tenue. El sol parece menos dueño del día. A su lado, un abuelo le señala un archivo visual antiguo, donde aparece una playa brillante, palmeras, gente corriendo bajo una luz intensa. Ella lo mira como quien escucha una leyenda. Luego levanta la vista y, entre nubes duras, distingue a Marte en el cielo, ocupando la órbita donde una vez estuvo nuestro mundo. No lo mira con nostalgia, lo mira con cálculo, con curiosidad, con hambre de futuro. Y le pregunta al abuelo, no, ¿por qué lo perdimos? Sino, ¿cómo lo construimos ahora? Ahí termina realmente esta historia. No en el momento del intercambio, no en el caos, no en el hielo, sino en el instante en que alguien nacido dentro de la nueva oscuridad decide que, aún así, vale la pena aprender a encender la siguiente luz.